A las 2 de la madrugada, mi hija se desplomó en la puerta de mi casa. Tenía los ojos completamente amoratados, los labios partidos sangrando y el vestido roto. Sollozando sin control, me confesó entre lágrimas. Mi esposo me golpeó salvajemente por culpa de su amante. Yo la sostuve en silencio absoluto, sintiendo mi corazón romperse. La ayudé a entrar tambaleándose en casa, y sin decir una sola palabra más, me puse mi uniforme militar de policía perfectamente planchado. Cargué las balas en mi arma de servicio metódicamente. Luego marqué el número de mi abogado de confianza sin dudar. Empieza el plan de venganza ahora mismo. Me alegra profundamente que estés aquí conmigo. Si estás viendo este video impactante, dale like inmediatamente, suscríbete al canal sin falta y cuéntame en los comentarios desde dónde exactamente escuchas mi historia personal de venganza y justicia. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia que cambió nuestras vidas para siempre. Acababa de apagar la televisión ruidosa y me dejé caer exhausta en el sofá viejo con los ojos entrecerrados después de un turno largo y completamente agotador de 18 horas. Ser oficial de policía en este pueblo pequeño no siempre era cuestión de vida o muerte. Pero ese día particularmente difícil me había tocado separar una pelea violenta en la cantina Los Portales y luego escribir el informe detallado hasta pasada la medianoche. El cuerpo entero me pesaba como plomo. Solo quería dormir profundamente sin interrupciones. Afuera, en la calle oscura, los ladridos agresivos de los perros callejeros se mezclaban con el zumbido molesto de las motos de los muchachos del barrio que pasaban a toda velocidad haciendo escándalo. Ya eran las 2 de la madrugada, pero el barrio obstinadamente se negaba a dormir en paz. Seguramente los muchachos andan como siempre en la esquina oscura fumando cigarros y tomando unas cervezas baratas, como absolutamente todas las noches, pensé con resignación. Cerré los ojos cansados tratando desesperadamente de ignorar todos los ruidos molestos para que mi cabeza adolorida pudiera descansar por fin. De repente, unos golpes apurados y desesperados sonaron violentamente en la puerta de entrada, tan fuertes y urgentes que me levantaron de un brinco sobresaltado. El corazón se me aceleró inmediatamente y mi instinto entrenado de oficial de policía se activó automáticamente. ¿Quién podría estar tocando así de desesperado a estas horas tan tardías de la madrugada? Caminé rápidamente hacia la entrada, agarrando instintivamente con fuerza una silla de madera por si acaso necesitaba defenderme. ¿Quién es?, pregunté con voz firme hacia afuera, con el tono un poco tembloroso, no exactamente de miedo, sino porque sentía profundamente que algo terriblemente malo estaba pasando justo ahora. Nadie contestó claramente. Solo se oyeron un par de golpes más débiles y angustiados, seguidos de una voz completamente entrecortada y temblorosa que apenas podía articular palabras. «Mamá, por favor ábreme, te lo suplico». Casi me quedo completamente helada y paralizada. Era la voz inconfundible de Mónica, mi hija única y adorada. Quité el seguro de la puerta a toda prisa con el corazón martilleando violentamente en el pecho como tambor de guerra. Apenas abrí la pesada puerta de madera, Mónica se derrumbó literalmente en mis brazos temblorosos, temblando como un animalito pequeño mortalmente herido. La abracé con toda mi fuerza, sintiendo su cuerpo completamente flácido y destrozado, como si no le quedara ni una pizca de energía vital. «Mónica, por Dios, ¿qué te pasó, mi niña querida?», le pregunté con la voz completamente quebrada por la angustia. La luz amarillenta del porche iluminó su rostro golpeado y me quedé completamente paralizada y horrorizada al verla en ese estado deplorable. Tenía el labio inferior partido profundamente con sangre seca y fresca en la comisura, el ojo izquierdo morado e hinchado grotescamente. Apenas podía abrirlo. Se apretaba el estómago con ambas manos como si intentara ocultar desesperadamente un dolor insoportable. Mi esposo Fernando me golpeó brutalmente por culpa de su amante maldita, susurró Mónica con la voz entrecortada antes de romper en un llanto desgarrador que partía el alma. Sentí que la sangre literalmente me hervía de rabia, pero al mismo tiempo el corazón se me estrujó dolorosamente. Mi hija, la niña que crié con todo mi amor y quise más que a mi propia vida, estaba frente a mí, completamente hecha pedazos física y emocionalmente. La ayudé a entrar con cuidado, la recosté delicadamente en el sofá gastado y corrí desesperada a la cocina por un trapo húmedo limpio y el botiquín de primeros auxilios. «Quédate quieta, mi amor, deja que te examine bien»,
le dije tratando inútilmente de mantener la calma exterior, aunque por dentro era un completo caos de emociones violentas. Le limpié con extremo cuidado la sangre del labio partido, pero seguía saliendo roja y viva, como si cada gota me cortara directamente el corazón de madre. El corte profundo no era solamente una herida superficial en la piel delicada. Parecía llevar consigo un daño mucho más hondo e invisible en su alma destrozada. Mónica seguía abrazándose el estómago con sus manos delgadas y temblorosas, temblando incontrolablemente. Con cuidado extremo le quité las manos, le levanté la blusa rasgada y Dios mío todopoderoso, casi se me cae el trapo de las manos. Un moretón enorme y grotesco, negro y amoratado, le cubría todo el vientre como si le hubieran pegado no una, sino muchas veces con saña y odio puro. Sentí que literalmente me faltaba el aire para respirar, como si los golpes brutales me los hubieran dado directamente a mí. Mónica, quien específicamente te hizo esto horrible, fue Fernando, ¿verdad? Ese maldito cobarde, le pregunté con la voz temblando intensamente de rabia contenida y dolor maternal. Mónica no contestó con palabras, solo lloró amargamente y sus sollozos profundos rompieron el silencio pesado de la casa dormida. Sin pensarlo 2 veces más, agarré el teléfono con urgencia y marqué el número que ya me sabía perfectamente de memoria de la sala de urgencias del hospital del pueblo. Doctora Hernández, por favor prepárese inmediatamente. Le llevo a mi hija para allá en este momento, dije completamente apurada y desesperada. Mi coche viejo estaba en el taller mecánico porque le estaban arreglando los frenos defectuosos, así que tuve que pedir un taxi de urgencia. Mientras esperábamos ansiosas, me senté junto a Mónica en el sofá, la tapé con una cobija gruesa para que no tuviera frío en la madrugada. Su celular que había dejado olvidado en la mesa no paraba de iluminarse constantemente. De reojo alcancé a ver 9 llamadas perdidas de Fernando y unos mensajes amenazantes que aparecían en la pantalla bloqueada. Abre la boca maldita si quieres perderlo absolutamente todo, perra inútil. Sentí que la sangre se me subía violentamente a la cabeza. Estiré la mano temblorosa para agarrar el teléfono. Quería ver más evidencia, saber exactamente qué más le había hecho ese monstruo. Pero Mónica, aunque débil y golpeada, me lo arrebató con pánico visible. Mamá, por favor no veas eso. No es nada importante. Me miró con los ojos completamente llenos de miedo puro, como si con solo tocar ese celular maldito todo se fuera a venir abajo irremediablemente. No la presioné más en ese momento, solo le apreté fuertemente la mano para tranquilizarla y darle seguridad. Estoy aquí contigo, mi niña. No te va a pasar absolutamente nada malo mientras yo viva. Por dentro yo sabía con certeza que esto ya había ido demasiado lejos y no podía quedarse así. Cuando llegó finalmente el taxi, ayudé a Mónica a subir con dificultad, sosteniéndola firmemente con un brazo mientras con el otro cargaba torpemente una bolsa pequeña. De camino al hospital moderno, Mónica iba encogida dolorosamente con la cabeza apoyada en mi hombro, repitiendo una y otra vez como disco rayado: «Perdóname, mamá. No quería molestarte a estas horas tan tarde, pero ya no aguantaba más el dolor». Tuve que venir corriendo desesperada. Cada palabra angustiada que decía era como una puñalada directa en mi corazón de madre. Yo era su madre protectora. Le había prometido solemnemente protegerla toda la vida contra cualquier peligro. Y ahora tenía que venir a buscarme en medio de la noche oscura, completamente destrozada por el hombre en quien alguna vez confié ciegamente para cuidarla. El taxi se detuvo frente al hospital iluminado, donde la luz blanca y fría de un letrero de neón parpadeante iluminaba las palabras «Sala de urgencias». Ayudé a bajar a Mónica, mi hija adorada, que apenas se sostenía en pie por sí misma. Su cuerpo seguía temblando incontrolablemente y se apretaba el estómago como si se aferrara a sus últimas fuerzas de vida. Le apreté la mano con amor, tratando de que no sintiera como mi corazón latía completamente desbocado. «Estoy aquí contigo. No tengas miedo de nada», le susurré suavemente, aunque yo también estaba absolutamente aterrada por dentro. La doctora Patricia Hernández, que estaba de guardia nocturna, ya nos esperaba preocupada en la puerta principal. Miró a Mónica con horror, luego a mí, con una expresión profunda de preocupación genuina, pero no dijo nada innecesario.
Solo le hizo una seña rápida a una enfermera experimentada para que llevara inmediatamente a mi hija a una sala de revisión privada. Yo la seguí caminando, sintiendo los pies pesados como plomo, como si arrastrara cadenas invisibles. Cuando la enfermera le quitó cuidadosamente la delgada chamarra rasgada a Mónica, casi me quedo completamente sin aire en los pulmones. Además de los golpes evidentes en la cara hinchada, tenía los hombros delicados y las muñecas llenos de marcas horribles de crueldad pura. Moretones morados y rojizos como acusaciones silenciosas gritando violencia. Me quedé ahí parada, completamente inmóvil, agarrada con fuerza al borde de una mesa médica, conteniendo la rabia pura que me quemaba intensamente por dentro. ¿Qué te hizo este infeliz desgraciado?, pensé con odio, pero no me atrevía a decirlo en voz alta por miedo a que Mónica se soltara a llorar de nuevo incontrolablemente. La doctora Hernández anotaba cada herida meticulosamente con cuidado profesional, con el rostro serio y concentrado. Necesitamos hacerle urgentemente una radiografía completa para verificar si no tiene alguna costilla fisurada o fracturada, dijo con voz grave pero firme y profesional. Asentí sin decir absolutamente nada, solo miraba fijamente a Mónica acostada con los ojos cerrados herméticamente, como si quisiera escapar completamente de esta realidad horrible. Mientras esperaba ansiosamente los resultados médicos, bajé al área de recepción a firmar todos los papeles del tratamiento por ella y a pagar un adelanto considerable del costo. Mi celular no dejaba de vibrar insistentemente. Un número desconocido aparecía repetidamente en la pantalla iluminada. Lo reconocí de inmediato. Si alguien llamaba persistentemente a esas horas, justo después de que Mónica llegara golpeada a mi casa, solo podía ser Fernando, ese cobarde. La rabia me subió violentamente a la cabeza y colgué sin siquiera contestar una palabra. No merecía hablar conmigo después de lo que había hecho brutalmente. Cuando volví a la sala de urgencias, Mónica se había quedado medio dormida, seguramente por el agotamiento físico y emocional extremo. Le subí la cobija térmica con las manos todavía temblorosas. Al ver su rostro golpeado recordé vívidamente a la Mónica de antes, la niña risueña que corría feliz detrás de mí en el patio gritando emocionada: «Mamá, mírame ahora». Esa sonrisa hermosa había desaparecido completamente, reemplazada por heridas físicas y miedo profundo. Me senté junto a la cama hospitalaria, viéndola dormir con el corazón literalmente hecho pedazos. Yo era su madre. Le había prometido solemnemente protegerla y la había dejado caer en manos de un tipo violento como Fernando. Me culpé intensamente a mí misma, pero al mismo tiempo, una llama poderosa de determinación absoluta empezó a arder dentro de mí. No podía permitir que mi hija siguiera sufriendo nunca más. Después de que le pusieron suero y se estabilizó médicamente, me llevé a Mónica a casa con mucho cuidado. Le preparé un vaso de leche caliente reconfortante, se lo dejé junto a la cama y cerré la puerta despacio, asegurándome de que estuviera completamente dormida. Estaba casi amaneciendo. Una luz tenue se colaba por la ventana. Salí a la entrada para arreglar un poco el desorden de la noche y me encontré a doña Rosa, la vecina de enfrente, barriendo su patio temprano. Al verme se acercó corriendo con voz apurada y preocupada. «Pasó algo grave anoche en tu casa, Isabel». Oí que golpeaban la puerta desesperadamente y unos llantos desgarradores. Suspiré profundamente y le conté a grandes rasgos que a Mónica la había golpeado brutalmente su esposo, que la había corrido violentamente de la casa y que había tenido que venir a refugiarse en la madrugada. Doña Rosa apretó los dientes con fuerza con los ojos encendidos de indignación. ¿Cómo se atreve ese desgraciado a tratar así a su propia esposa? Ese no tiene madre ni vergüenza. Asentí sin decir más, pero sentí que tenía una aliada valiosa. De pronto recordé que doña Rosa tenía una cámara de seguridad en la entrada de su casa. «Oiga, doña Rosa, su cámara de seguridad. ¿No habrá grabado algo anoche?», le pregunté con esperanza. Asintió de inmediato. Abrió la aplicación en su celular y me mostró el video grabado. Grabé con mi teléfono la escena terrible de Mónica frente a mi puerta, tocando desesperada con su llanto débil resonando en la noche oscura. Ver esa imagen me volvió a doler profundamente el corazón, pero al mismo tiempo supe con certeza que sería una prueba clave e irrefutable. Le tomé la mano a doña Rosa y le di las gracias desde el fondo de mi alma.
Ella solo me apretó la mano y dijo con firmeza inquebrantable: no te olvides de hacer justicia por esa niña inocente. Confío en que puedes hacerlo. Entré a mi recámara, abrí el closet y miré mi uniforme de oficial de policía colgado impecablemente planchado, la camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón y la funda de la pistola reglamentaria. Todo parecía estar esperándome. Tomé cada prenda, sintiendo la tela áspera bajo mis dedos, en silencio absoluto. Me cambié abotonando cada botón meticulosamente, ajustando el cinturón. Cada movimiento era como un juramento solemne. No solo era la madre de Mónica, también era oficial de policía y usaría absolutamente todo lo que tenía para protegerla. Cuando terminé de vestirme, tomé el teléfono y le marqué a Luis Méndez, el abogado de la familia. Su voz sonaba adormilada del otro lado. Bueno. Fui directa. Luis, arranca el plan de justicia ahora mismo. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó dudoso: Isabel, ¿estás completamente segura de esto? Respondí sin dudarlo ni un segundo. Completamente segura. Prepárate inmediatamente. Colgué y fui a la sala. Saqué mi cámara digital profesional de un cajón. Me acerqué a la cama donde dormía Mónica. Le quité la cobija con extremo cuidado y empecé a fotografiar meticulosamente cada una de sus heridas visibles. El labio partido, el ojo morado, el moretón enorme en el estómago. Cada vez que disparaba el flash sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas evidentes, sino también el daño profundo e invisible en su alma. Cuando terminé, me senté en la mesa del comedor y extendí todos los papeles y la memoria USB con el video de la casa de Doña Rosa. Conecté la memoria a mi laptop y respaldé todo con extremo cuidado. Sentada ahí, viendo la pantalla iluminarse, supe que a partir de ese momento no había vuelta atrás posible. Había entrado en una guerra no solo por Mónica, sino por la justicia que había jurado defender. Para cuando terminé de respaldar el video de la cámara de Doña Rosa, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Mónica seguía profundamente dormida en la cama, con la cara hinchada y los labios secos y partidos como si ni en sueños pudiera escapar del dolor que la atormentaba. Entré en silencio a la cocina y preparé un plato de caldo de pollo casero. El olor a cebolla y hierbas aromáticas llenó el aire. Le llevé la charola a la cama y la desperté con extremo cuidado. Abrió los ojos con la mirada cansada y perdida y se sorprendió al verme ahí, vestida con el uniforme completo de oficial de policía. «Mamá», murmuró débilmente y luego negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me senté a su lado, tratando de que mi voz sonara lo más suave posible para estar fuerte y seguir adelante. «Tienes que comer algo, mi amor». Sara me miró con los ojos llorosos y a regañadientes tomó la cuchara, tragando a duras penas cada bocado. Verla así me apretaba el corazón de madre. Hacía apenas unos años, Mónica era una muchacha radiante, siempre sonriendo, llenando la casa de alegría contagiosa. Ahora estaba ahí, destrozada como una sombra de sí misma. Decidí llevarla de nuevo al hospital para otra revisión completa. El moretón del estómago no me dejaba tranquila ni un momento. La doctora Patricia Hernández nos recibió en urgencias con el rostro serio, pero sin decir mucho. Pidió una tomografía completa para asegurarse de que no hubiera una hemorragia interna mientras esperábamos los resultados. Me senté en la sala de espera, saqué mi laptop y conecté la memoria USB. El video apareció en la pantalla a la 1:02 de la madrugada. Mónica estaba frente a mi puerta, tocando desesperada, con su llanto ahogado resonando a través del micrófono. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera reviviendo esa noche horrible. Copié el video a un disco duro externo, lo protegí con contraseña, cuidando cada detalle técnico. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo para proteger a Mónica, sino para construir un muro de pruebas contra Fernando. Justo en ese momento, el celular de Mónica sonó. En la pantalla se leía Fernando Méndez. Sentí que el corazón se me paraba. Agarré el teléfono antes de que Mónica pudiera reaccionar y lo apagué de inmediato. Mónica me miró aterrada. «Mamá, si se entera de que hablé contigo, no me va a dejar en paz nunca». Su voz temblaba, como si el simple hecho de mencionar su nombre la hundiera en la oscuridad.
Le apreté la mano con fuerza, intentando calmarla. Estoy aquí, mi niña. No te va a pasar nada, pero no dije más. Solo miré el reloj en silencio. Eran casi las 10. Le quité el chip al celular de Mónica y le puse otro que ya tenía preparado. No quería que la encontrara. No quería que tuviera la oportunidad de amenazarla de nuevo. Los resultados de la tomografía llegaron unos minutos después, confirmando que Mónica tenía varias contusiones graves en los tejidos blandos, pero por suerte, ninguna hemorragia interna. Solté el aire, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas del cuerpo de Mónica sanarían, pero las de su alma, yo sabía, necesitarían mucho más tiempo. La llevé a casa y le llamé a Luis Méndez, el abogado. Tengo el historial médico completo y el video de la cámara de la vecina. Le dije sin rodeos. Me citó en su oficina por la tarde para reunir todas las pruebas. Mientras tanto, doña Rosa pasó a vernos con una olla de caldo de pollo todavía caliente. Esto es para que Mónica agarre fuerzas, dijo con su voz cálida. Si necesitas una testigo, cuenta conmigo. La miré, sintiendo su apoyo sincero y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde, Mónica intentaba descansar, pero se despertaba sobresaltada por las pesadillas terribles. Me senté a su lado tratando de calmarla, pero ella solo balbuceaba asustada. Fernando me empujó violentamente y Claudia. Ella estaba en una esquina, burlándose de mí. Al oír eso, sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Quién es Claudia?, le pregunté con la voz temblando de rabia. Mónica me contó con la voz débil que Claudia era la amante de Fernando, que había ido a su casa varias veces, presumiendo descaradamente, provocando a Fernando para que se desquitara con ella. Su relato fue como una navaja en mi corazón. Yo había comido en la misma mesa que Fernando. Había pensado que era un hombre decente que cuidaría de mi hija y ahora resultaba que no solo la engañaba, sino que dejaba que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentada junto a la cama, saqué mi celular y tomé fotos de cerca de los moretones en las muñecas de Mónica, incluyendo el reloj, para que se viera la hora exacta. Cada foto que tomaba sentía que no solo documentaba las heridas físicas, sino el dolor que mi hija cargaba. Sabía que estas fotos serían pruebas, pero también eran un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla. Por la tarde llevé a Mónica a la oficina de Luis con un portafolio que contenía todas las pruebas que había reunido. Él lo abrió y fue poniendo todo sobre la mesa. Las fotos de las lesiones, el informe médico y el video en la USB. Luis asintió con voz firme. Esta es una base bastante sólida. Ahora solo necesitamos demostrar el adulterio público y no tendrá para dónde hacerse. Apreté el asa de mi bolsa, sabiendo perfectamente cuál era mi siguiente paso. Ya no era solo una madre dolida. Era un oficial de policía y usaría todo lo que tenía para hacer que Fernando pagara. Esa noche no llevé a Mónica a mi casa. No quería que estuviera en un lugar donde Fernando pudiera encontrarla. En vez de eso, la dejé en casa de doña Rosa, mi vecina de confianza. Ella le abrió las puertas para que se quedara a dormir y prometió no quitarle el ojo de encima. Regresé a casa sola, con el corazón pesado. Me quité el uniforme de oficial de policía y me puse una chamarra vieja y unos jeans tratando de parecer una persona común y no una oficial buscando pruebas. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria y salí en mi viejo coche. Cada vuelta de las llantas me recordaba que estaba entrando en una guerra no solo por Mónica, sino por la justicia que había jurado defender. Estacioné el coche en un callejón oscuro cerca de la cantina El Refugio, el lugar que Mónica me había dicho que Fernando frecuentaba. La luz de neón del local iluminaba un pedazo de la calle. Me senté en el coche, agachada, con la cámara en mano, esperando. Como a las 8 de la noche apareció la camioneta plateada de Fernando. Los faros barrieron el callejón. El corazón se me aceleró, pero me mantuve tranquila y encendí la cámara. Lista. Unos minutos después, una mujer salió de la esquina. Llevaba un vestido rojo ajustado, los labios pintados de un color intenso y un cigarro en la mano. Caminaba con una seguridad provocadora. La reconocí de inmediato. Era Claudia Romero, la mujer de la que Mónica me había hablado, la amante de Fernando.
la que había hecho sufrir a mi hija. Fernando apagó el motor, se bajó y le abrió la puerta a Claudia, rodeándola con el brazo por la cintura, con familiaridad. Al verlo sentí que la sangre me hervía. Él, el que se había sentado a comer en mi casa, el que me había llamado suegra, ahora abrazaba a otra mujer mientras mi hija estaba en una cama llena de moretones. Disparé la cámara una y otra vez. La luz de neón de la cantina iluminaba claramente sus rostros. Cada foto era como una puñalada, pero también una pieza más en el rompecabezas que estaba armando para desenmascararlo. Lo seguí a distancia hasta un pequeño hotel con un letrero de luz roja parpadeante. No me acerqué, solo me quedé lejos y tomé un par de fotos más de ellos entrando al vestíbulo de la mano. Luego rodé hasta el estacionamiento y le tomé una foto a la placa de la camioneta de Fernando, asegurándome de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala y sabía que tenía en mis manos lo que lo dejaría sin escapatoria. Al llegar a casa, abrí la laptop y pasé todas las fotos a una carpeta especial protegida con contraseña. Le llamé a Luis, el abogado, con una determinación que no pude ocultar. Ya tengo las fotos de su infidelidad. Les ve la cara, se ve la placa del coche. Luis respondió con voz firme. Excelente, Isabel. Guárdalas bien. Que no se entere de que las tienes. Asentí, aunque no podía verme sintiéndome un poco más aliviada al saber que estaba un paso más cerca de la justicia. Justo en ese momento mi celular vibró. Era Mónica llamando desde el número de Doña Rosa. Su voz sonaba angustiada. Mamá le acaba de llamar a una amiga mía para preguntarle dónde estoy. Como ella le dijo que no sabía, la amenazó también a ella. Tengo mucho miedo. Al oír a Mónica, sentí que el corazón se me encogía. Mi hija, aunque ya había escapado de Fernando, seguía atormentada por sus amenazas. La tranquilicé. Tú tranquila, quédate en casa de Doña Rosa. Yo lo tengo vigilado. Por dentro sabía que tenía que actuar más rápido antes de que él encontrara la manera de lastimar a Mónica otra vez. Me comuniqué de inmediato con el comandante Torres, un colega de confianza en la comandancia. Le presenté todas las pruebas que había reunido, el video de Doña Rosa, el historial médico de Mónica y las fotos de la infidelidad. Necesito que mandes una patrulla a vigilar el barrio, sobre todo la casa de Doña Rosa, le dije con voz dura. Torres aceptó sin dudar, pero no sin antes advertirme. Isabel, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes las pruebas suficientes, estoy seguro de que ganarás. Le di las gracias y le entregué una copia de las fotos de la infidelidad por si algo me pasaba. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en la mesa del comedor, organizando todos los datos en expedientes, pruebas de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada expediente era como una acusación. Un paso más para sacar a Fernando a la luz, pero en mi corazón no podía quitarme el dolor. Alguna vez lo había considerado como un hijo. Había creído que protegería a Mónica, y ahora no solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano, a amenazarla. Todo por otra mujer. Ese dolor como un corte profundo. Me hería cada vez que pensaba en los moretones de Mónica. A la mañana siguiente llevé a Mónica con Ana Quiroga, una psicóloga que Luis nos había recomendado. Mónica necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de maltrato. Me quedé en la sala de espera con el corazón encogido. Ver a mi hija entrar al consultorio caminando lento, con los hombros caídos. Fue como si me pusieran una piedra en el pecho. Yo que me creía una madre fuerte, una oficial dura, no había podido protegerla del hombre en quien confié. Ese dolor, como un corte profundo, me hería cada vez que recordaba la cara de Mónica llena de moretones. Mientras estaba sentada ahí, mi teléfono vibró. Era Miguel Sánchez, el encargado del registro público de la propiedad, a quien conocía de algunos trámites anteriores. Su voz sonaba grave y un poco apurada. Señora Morales, no es prudente hablar mucho por teléfono, pero acabo de ver su nombre y el de su hija en un expediente de traspaso de un terreno. Hay algo raro. Si tiene tiempo, debería darse una vuelta. Fruncí el ceño sin entender de qué hablaba.
Mónica y yo no habíamos hecho ningún trámite de traspaso, pero un mal presentimiento me hizo levantarme de inmediato. Le dije a Ana que volvería por Mónica más tarde. Cuando llegué al registro público, Miguel me hizo una seña para que entrara a su oficina. Abrió un expediente con el ceño fruncido. Aquí hay algo extraño. Este terreno fue transferido a nombre de una tal Claudia Romero la semana pasada, pero como no me llamó para confirmar, se me hizo raro. Quedé helada. Sentí que se me paraba la sangre. No puede ser, exclamé con la voz entrecortada. Mónica y yo nunca hemos firmado nada. Miguel negó con la cabeza y me acercó el expediente. Las firmas están aquí con su nombre y el de su hija, y el trámite ya está archivado. Tomé el papel y vi unas firmas temblorosas que no se parecían en nada a las nuestras. Pregunté de inmediato quién vino a entregar estos papeles. Miguel respondió en voz baja. El empleado me dijo que fue su yerno Fernando. Dijo que usted le había encargado el trámite porque andaba ocupada. Al oír eso sentí que la sangre me hervía en la cabeza. Fernando no solo había golpeado a Mónica, no solo la había engañado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robarse el terreno, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado por años. Traté de mantener la calma y le pedí a Miguel una fotocopia del expediente. Él suspiró. Seguramente alguien de aquí adentro le ayudó con el trámite. Antes de irme me susurró Isabel. Esto es peligroso. Tenga cuidado que no se sepa en la oficina que yo le dije. Asentí. Le di las gracias y le prometí que no lo delataría. Por dentro sentía que caminaba sobre espinas. Fernando no era solo un hombre violento. Era un manipulador dispuesto a todo para salirse con la suya. Por la tarde pasé a recoger a Mónica de su terapia. Se veía cansada, pero su mirada ya no era de pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado Luis con la fotocopia de los papeles falsos. Luis los revisó con cuidado, golpeando la mesa con los dedos y dijo con firmeza: este es el tiro de gracia. Ahora también tenemos pruebas de fraude. Suficiente para que no tenga escapatoria. Mónica, sentada a mi lado, escuchaba en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá se atrevió a falsificar las firmas para robarse el terreno del abuelo. Dijo con voz temblorosa, entre dolida e indignada. Le tomé la mano y se la apreté tratando de darle un poco de fuerza. Pero yo también luchaba contra mi propio dolor. Ese terreno no era solo una propiedad, era un recuerdo. Era el sudor de mi padre, algo que nuestra familia había cuidado por generaciones. Y Fernando se había atrevido a pisotearlo todo solo por su ambición y su traición. Esa noche me reuní con el comandante Torres y le entregué la copia de los papeles falsos. Él asintió con la mirada seria. Sus pruebas son muy sólidas. Le aseguro que no se va a escapar. Le di las gracias, pero seguía con un peso en el corazón. Al llegar a casa, guardé todos los documentos bajo llave en la pequeña caja fuerte de mi recámara. El reloj marcaba casi la medianoche, pero no tenía nada de sueño. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando en Fernando, en lo que le había hecho a Mónica, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y me impulsaba a la vez. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. No había otra opción. El sábado por la mañana dejé a Mónica en casa de Doña Rosa, el lugar más seguro para ella en ese momento. El comandante Torres había puesto a alguien a vigilar afuera y yo sabía que estaría protegida, pero mi corazón no estaba tranquilo. Me puse ropa de civil, una chamarra vieja y unos jeans, pero escondí en mi bolsa un expediente con las pruebas que había preparado cuidadosamente. Las fotos de las lesiones de Mónica, el video de la cámara de la vecina, el informe del hospital y la fotocopia de los papeles falsos del terreno. Conduje mi viejo coche hasta la casa de empeño de Fernando, el lugar donde hacía sus negocios y presumía su poder en el pueblo. Cada vuelta de las llantas me recordaba que esto no era un simple viaje, sino una confrontación inevitable. La casa de empeño estaba abierta. Un olor a aceite de máquina y cigarro me golpeó en la cara. Dos de los secuaces de Fernando estaban acomodando cosas en los estantes y me miraron de reojo cuando entré. Uno de ellos sonrió con burla. Miren, llegó la suegra.
Los ignoré y caminé directo a la oficina del fondo donde Fernando estaba sentado, contando dinero con fajos de pesos apilados sobre un escritorio de madera. Levantó la cabeza y esbozó una sonrisa falsa. ¿Qué pasó? Suegra. Oficial tan desocupada. Anda que tiene tiempo de visitar al yerno. Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero no le hice caso. No había ido a discutir ni a platicar. Puse el expediente sobre el escritorio. Cada página era como una acusación. Las fotos de los moretones de Mónica. El video de la cámara de Doña Rosa con el llanto de mi hija en la madrugada. El informe del hospital detallando sus lesiones y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar por mí y por Mónica. Fernando les echó un vistazo. Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su aire de confianza, ocultándolo con una sonrisa de desprecio. ¿Y qué con estos papelitos? Tengo mejores abogados que usted. Lo miré a los ojos con voz fría. No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene la razón, nos vemos en el juzgado. Se levantó de golpe con la voz contenida, como si le hubiera tocado el orgullo. ¿Quién se va a atrever a tocarme? ¿Quién se me va a poner en contra en este pueblo? No me inmute. Lo miré fijamente a sus ojos arrogantes. Yo. No creas que todo el mundo te tiene miedo. Los dos tipos de la entrada intentaron acercarse, pero puse la mano en el bolsillo de mi chamarra dejando ver mi placa de oficial de policía. Se detuvieron en seco con la mirada evasiva. Fernando se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó. Su hija es una débil, merecía que la educaran, y usted no crea que esa placa la va a salvar siempre. Al oír eso sentí que la sangre me hervía. Se atrevía a decir que Mónica, mi hija, a la que quería más que a mi vida, merecía que la educaran. Se atrevía a justificar los moretones. Las noches que Mónica tuvo que huir con dolor. Quise gritarle, quise abalanzarme sobre él y agarrarlo del cuello. Pero me contuve, no respondí. Solo recogí el expediente en silencio. Lo guardé en mi bolsa y me di la vuelta para salir. Antes de irme me giré y dije con firmeza para que te quede claro. A partir de ahora las reglas del juego cambiaron. No eres tú quien va a educar es la ley la que te va a educar a ti. Fernando me gritó a mis espaldas. Si sales por esa puerta, dejas de ser mi suegra y entonces no te quejes si me pongo cabrón. Me detuve, lo miré una última vez, sin una pizca de miedo, pues considera que desde ahora ya no eres el esposo de mi hija. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice. Y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.